Nuevamente con gozo en el corazón y dándole gracias al Señor por los que ya somos salvos, que fuimos librados de ese lugar horrendo de condenación eterna, que aún nuestras mentes nunca van a llegar a entender la gran magnitud de ese lugar de condenación. Igualmente nunca vamos a poder entender aquí en este cuerpo la magnitud tan grande que tiene la obra de redención que realizó el Señor. Quisiera nuevamente hoy saludar a los hermanos y hermanas y los queridos amigos y amigas que siempre oyen por estos medios la predicación del Evangelio. Mis cordiales saludos, deseándoles que todos estén bien, y aún sin conocerle, nosotros oramos por ustedes para su salvación y para que también el Señor nos ayude a todos por igual, a los hermanos y también a los que no son salvos, enfermos, tantas necesidades que hay en este mundo malo, y que el Señor nos las suple. Y a ustedes, amigos, que escuchan la palabra de Dios por estos medios, en las tribunas, en las evangelizaciones, predicaciones en hogares, que el Señor les ayude grandemente, que puedan ser librados de la condenación eterna y de la ira venidera que viene a este mundo pecador. Estoy aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, ya un poquito cansado, pero gracias al Señor. Quisiera cantar una sola estrofa de un himno, del himno 69, de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en Venezuela. Nada más la tercera estrofa. La vida pasa con rapidez, la vida es breve, la vida es breve, y el día de gracia ahora es, mas del mañana ninguno sabe, y Cristo llama a cada cual, y Cristo llama a cada cual a estar con Él, a estar con Él en la eternidad. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de Apocalipsis, revelaciones del Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 3:10, en el mismo Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, sabemos que el Evangelio se ha predicado en esta dispensación de gracia ya va un poco más de 2000 años. Como dice este himnólogo, la vida pasa con rapidez, la vida es breve, la vida es breve. Y también esta dispensación ha sido breve, o sea, está pasando rápido, porque uno se pone a pensar, uno se pone a leer el libro de Apocalipsis y ve como que todos los eventos estuvieran pasando rápido, ¿verdad? Y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero uno se pone a leer y se pone a ver y dice, en verdad el tiempo ha pasado rápido. Y todo ha cambiado rápido. Si uno ve que hace 30, 40 años
no habían teléfonos celulares, no había tanto modernismo, tantas cosas fáciles para poder comunicarse de un lugar a otro. Antes eran cartas, telegramas que llegaban, te pasaban días y esas cosas. Ahora no, ahora vemos todo es sofisticado, todo mandan un mensaje y llega al momento desde aquí de Venezuela. Por ejemplo, yo saludo a algunos hermanos del extranjero, buenos hermanos y hermanos de aquí mismo de Venezuela, de un extremo a otro, y es rápido. Antes teníamos los teléfonos de CanTV y esas cosas para comunicarnos, pero muchos antes, verdad que no había eso. O sea, la vida pasa rápido, y personalmente la vida pasa cada ser humano rápido, y el día de gracia ahora es. Hoy es el día de salvación para aquellos que no son salvos, porque del mañana, como dijo el hipnólogo, ninguno sabemos del mañana. Y dice el hipnólogo, y Cristo llama a cada cual, llama a cada cual a estar con Él en la eternidad. El ser humano escoge su destino aquí en la tierra, pero vemos advertencia de la palabra de Dios, haciéndole entender al pecador que va a espaldas de Dios y que tiene que proceder al arrepentimiento y obedecer la fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que puedan ser borrados, lavados con su preciosa sangre, y usted pueda obtener la salvación y usted mismo pueda tener la seguridad de su salvación. Vemos aquí que el tiempo cada vez se va acortando más, y uno no sabe si el arrebatamiento pudiera ocurrir en cualquier momento. Leímos en Apocalipsis 3:10 que el Señor no nos iba a dejar pasar por esta grande tribulación que viene a esta tierra, y todos los habitantes de la tierra van a ser probados, van a recibir los juicios de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que cuando el Señor venga y vengan los juicios, se van a querer esconder debajo de las peñas, y el Señor los va a sacar de ahí y no va a permitir que mueran, sino que va a permitir que sufran por haber despreciado al Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen que va a haber un arrebatamiento parcial. Eso no lo dice la Escritura. Un arrebatamiento parcial se va a llevar la mitad de la esposa. Nosotros somos la esposa y el Cordero, el Hijo de Dios, es el esposo. Él no se va a llevar a su esposa a media. En la Escritura no vemos que ningún matrimonio bíblico estaban a media. No, el Señor cuando ocurra el arrebatamiento se va a llevar a su esposa completa. Esas son personas que están confundidas. Hay otros que dicen que si caen en pecado, pecan, ellos pierden la salvación. Personas que están confundidas en el mundo, algunos en el mundo denominacional, en todo, en distintas donde se congregan, y entonces no tienen seguridad de su salvación. Entonces vemos que el apóstol Juan recibió las revelaciones del Señor Jesucristo de los juicios venideros. Nosotros lo podemos ver en el libro de los Romanos, da a entender que no os embriaguéis con vino, y dice otras cosas en Romanos, y ellos estaban esperando la venida del Señor, el arrebatamiento, porque ellos estaban atentos, algunos creyentes, al arrebatamiento. Y entonces ellos, creo que es en Romanos 8, que dice en alguna, no me acuerdo bien la escritura, pero ellos estaban esperando la venida del Señor. Y vemos también en toda la escritura, el apóstol Pablo y algunos otros, dice aquí en Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria y lascivia, ni contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y el versículo anterior dice: y es conociendo que el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ellos estaban esperando al Señor, y cuando murieran iban a estar sus almas con el Señor. Pero aquí el apóstol Juan, él dice que recibió las revelaciones del Señor Jesucristo. Él dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido del pecho con un cinto de oro. Y da unas características hermosas del Señor. Y entonces vemos que el Señor le dio las revelaciones y habló de cada una de los candeleros. Entonces podemos ver: y vi en mi mano derecha, y miré y vi en medio del trono. Vi cuando el Cordero abrió los sellos. Él vio una serie de eventos. Miré y cuando abrió el 6º sello. Y entonces él estaba viendo, el apóstol Juan, y oía. Y todo no es una mera casualidad, porque todo el libro de Apocalipsis concuerda con el libro de Zacarías, concuerda con las profecías de Isaías, y concuerdan con el día del Señor que fue anunciado. Yo creo que el eunuco sabía sobre estos días del juicio, y como anoche expliqué cuando Juan el Bautista les dijo: huid, cuerdas de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos también sabían los juicios que estaban escritos, lo que habían dicho los profetas por parte de Dios, los profetas menores y mayores. Entonces aquí vemos al apóstol Juan revelando lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Como dicen muchos, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo, y el Nuevo escondido en el Antiguo. Entonces vemos que dice que bienaventurado el que lee, los que leen en las congregaciones, y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, la obedecen. Usted todavía es un hijo de desobediencia, pero tiene que obedecer la fe en el Señor Jesucristo para salvación, para que sus pecados sean borrados y sea librado de la condenación eterna. Y si le alcanza la muerte, si es salvo, su alma va directamente a estar con el Señor. Pero si no es salvo y muere en su condición, su alma irá al lugar de condenación eterna. Todo lo que dice aquí el Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. Como te he dicho, nosotros somos la esposa, los que fuimos comprados a alto precio. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, fuimos sellados, y esa es la garantía de nuestra salvación. Y cuando el Señor venga, vamos a escuchar su voz. Así estemos durmiendo, como sea, Él llega y vamos a escucharlo y nos vamos con Él. Pero usted que no es salvo, amigo o amiga, si el Señor llega a venir hoy, usted se queda aquí en la tierra. Busque al Señor Jesucristo para que pueda ser salvo. Arrepiéntase de su pecado, confiésele a Él. No es que le va a confesar todos sus pecados, sino usted le va a llegar: aparte, como dijo Pedro, apártate de mí, que soy indigno pecador. Pero claro, Pedro lo dijo porque él lo tenía físicamente cerca. Pero aún así, usted, amigo o amiga que no es salvo, por la fe puede llegar. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible, la vida nos da. Él fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Te va a salvar, es un Cristo,
el Señor Jesucristo, el que vive, el que está a la diestra de Dios, en el lugar a donde Él merece, el lugar que le esperaba a Él después de haber obedecido al Padre hasta muerte en cruz. Tienes que tratar de creer si ya eres responsable, porque la Escritura dice que en Romanos que ninguno se va a poder justificar delante de Dios. Eres inexcusable cualquier hombre que seas tú. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y serás librado de la condenación eterna y de la ira venidera que viene a este pobre mundo pecador que va en agonía, va en retroceso y no tiene ninguna mejoría. El Señor es el que va a acabar con todo esto.